Muy bien, buenas noches, tengan todos hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la segunda clase de los desafíos de la vida cristiana y el día de hoy vamos a llevar a cabo un desafío muy interesante, el cual podemos pensar inicialmente con una frase muy popular de aquí de Costa Rica, y es que nadie es billete de 10,000 colones para caerle bien a cualquiera. Definitivamente un billete de 10,000 colones o de $100, cualquiera lo quiere. Alguien lo ve en el suelo y lo junta, si se lo encuentra, lo quiere tener, pero nosotros no somos ese billete. Algunas veces van a haber circunstancias en las cuales no le caigamos bien a las personas, y sumándole a eso aún existen aquellos casos en los cuales vamos a encontrar una, dos o tres o más personas a las cuales quizás por algún motivo no solamente no le caigamos bien, sino que se van a terminar comportando como enemigos o como personas que nos son causa de tropiezo en las cosas que queremos, ya sea emprender o queriendo causarnos algún tipo de daño. Y es precisamente por ese motivo que hoy vamos a hablar del desafío de amar a aquellos que son difíciles. ¿Difíciles de qué? De amar, de soportar, difíciles de encontrarse en el camino, porque no solamente su personalidad, muchas veces sus acciones vienen a ser en nuestra contra. Y siendo ese un caso tan común, siendo un desafío tan regular para muchos en la vida cristiana, quiero que lo analicemos a la luz de lo que quizás uno de aquellos que ha sido más rechazado, pese a venir a hacer las cosas bien, viene a decirnos con respecto a eso. Y por supuesto estoy hablando de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pese que Él vino a hacer bienes por los hombres, hizo milagros, sanó personas, venía para el perdón de nuestros pecados, aún así la Escritura nos muestra que muchas personas lo rechazaron. Y no solamente lo rechazaban, lo tentaban continuamente, y no solamente le tentaban continuamente, querían hacerlo quedar mal, y luego lo querían hacer morir, y luego definitivamente hicieron que muriera en la cruz. Claro, ya eso estaba en el conocimiento de Dios, y desde la eternidad había sido planeado. Pero él, habiendo experimentado y estando en medio de todo este ministerio con tantos estorbos, precisamente es, por supuesto, el más apto para enseñarnos acerca de amar a los difíciles. Para eso quiero que vayamos primero a Mateo capítulo 5. Vamos a estar estudiando la sección del Sermón del Monte. Quizás es el sermón más famoso que ha existido en toda la historia. Y precisamente del capítulo 5 al capítulo 7 Jesús desarrolla este sermón tan importante, dando un montón de aplicaciones prácticas. Sin embargo, cuando llegamos al versículo 43 del capítulo 5 de Mateo, vamos a ver que inicia de una forma muy interesante, y es precisamente la que nos va a dar el primer punto que vamos a estudiar en esta noche. Así que leámoslo. Dice así, Mateo capítulo 5, versículo 43, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El primer punto que vamos a ver acá en esta noche es que el amar a los difíciles comienza precisamente por dejar de oír las opiniones populares de la gente. Mucha gente viene y dice, bueno, un clavo saca otro clavo, ojo por ojo, diente por diente, y si puedo le quito más de un diente, de verdad, dirán algunos. Y la forma en la que el mundo piensa no necesariamente es apropiada. Jesús aquí comienza diciendo, oíste que fue dicho. Para el tiempo en que Jesús dice este sermón, que Mateo viene y trae a récord para nosotros, por inspiración del Espíritu Santo, era muy común que se dieran las tradiciones de parte de lo que eran conocidos como intérpretes de la ley. Y con ellos también estaban los fariseos que creaban y saduceos que creaban sectas y grupos con escuelas de pensamiento
que venían a interpretar la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Nótese que Jesús acá no viene a decir, recuerden lo que dijo Moisés, o recuerden lo que está escrito en la ley. ¿Por qué? Porque esta frase viene, y tal como muchas de las veces que Satanás ha metido su mano en la palabra de Dios, presenta una parte de la palabra de Dios, pero luego, como dice Pedro, hay algunos que terminan torciéndola para su propia perdición, como lo vemos allá, creo que es en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué tenemos acá? Bueno, que cuando nosotros vemos lo que Jesús dice aquí, lo vamos a encontrar que se encuentra en Levítico capítulo 19, versículo 18. Eso es lo que la ley decía. Que básicamente nos dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, dice acá, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esas son las palabras que Jehová, nuestro Dios, le dio a Moisés y al pueblo de Israel. Todo el pueblo tenía que acatar estas palabras. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la forma común de interpretar esta ley se había basado precisamente en lo que transmitían las tradiciones rabínicas. Y aquí vemos uno de los principales problemas con respecto a la interpretación de la palabra de Dios que se ha mantenido por años. Cuando nosotros vemos este texto, vemos que se habla acerca del prójimo, que se habla de amar al prójimo, pero aquí se viene a tomar la idea de aborrecerás a tu prójimo, que nunca estuvo ahí en el texto. ¿Oíste que fue dicho? ¿Quiénes decían? Los maestros de la ley. Y a partir de ahí la gente repetía estas ideas, como cuando un predicador enseña algo y la gente solo repite lo que el predicador dice. Pero eso es un problema. ¿Por qué? Porque eso ya vimos que no estaba en la palabra de Dios. Es un problema seguir la forma de pensar de las personas y del mundo. Aun cuando sean personas religiosas, si no se basa ese pensamiento en la palabra de Dios, se vuelven algo peligroso. Y eso nos pone una responsabilidad a nosotros, por supuesto. Porque ¿cuántas veces hemos oído de alguien para aconsejar? Y repetimos algo que escuchamos, pero la pregunta es, ¿está eso en la Biblia? ¿Estamos dando un consejo bíblico? ¿Estamos diciendo lo que Jesús querría que nosotros digamos? ¿O estamos repitiendo algo que simplemente creemos que está por ahí? Hay dos formas de interpretar la Biblia que siempre han estado ahí. Está lo que se conoce como la exégesis, que es precisamente sacar del texto. Por ejemplo, una exégesis de Levítico 19, 18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Algo que podríamos desprender de ahí es que por causa del amor no hay que dañar al prójimo, por causa del amor al prójimo no vamos a atentar contra su familia, y todos estos principios van a redundar en lo que se desprende del texto. Pero el texto nunca habla acerca de odiar a los enemigos. Y ahí es donde sale la otra parte que se llama eisegesis, que es ingresar en el texto información que nunca estuvo ahí. Así que ellos estaban interpretando, ok, tengo que amar al prójimo, entonces a mi enemigo tengo que odiarlo. Pero ¿era esa la voluntad de Dios? Claro que no. Claro que no. Y muchas veces esa es la forma en que el ser humano razona y debemos de tener mucho, mucho cuidado. Y claramente algo que ellos estaban malinterpretando acá era la palabra prójimo. Cuando nosotros hablamos del prójimo, la palabra que aquí se utiliza, se trata de alguien que está cercano, de alguien que es acompañante. En inglés se dice neighbor, que literalmente quiere decir vecino, es decir, cerca, al lado de. Así que el prójimo es una persona que está cercana, que es un acompañante, que está por ahí
y ellos venían a interpretar: el prójimo es solamente mi amigo. Pero hay un problema con eso, porque podemos recordar entonces, cuando hablamos del prójimo, aquella parábola que Jesús menciona en Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Quizás usted recuerda bastante bien aquella parábola en la cual vino un intérprete de la ley y se acerca a Jesús y le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús entonces cuenta una historia de un hombre que venía descendiendo y que en el camino lo interceptaron ladrones y lo vapulean, lo golpean, lo dejan casi muerto. Y precisamente pasan los que, según la idea judía, eran prójimos. Pasa un sacerdote y pasa de lejos, dice la parábola. Luego pasa un levita. Ese era prójimo de aquel judío que habían interceptado los ladrones. ¿Y qué hace? Pasa de lejos. ¿Quién es el único que llega y se acerca a aquel hombre que estaba todo golpeado? Un samaritano. Y si nosotros recordamos bien, allá en Juan capítulo 4, cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana, ella le dice que entre judíos y samaritanos, ¿qué? No se llevan. Ellos no tenían relación. Entonces viene este samaritano y cura a este hombre y lo unge y lo lleva a un lugar donde tienen cuidado con él. Incluso paga por el hospedaje de este hombre y los gastos que iban a venir después. Y Jesús le pregunta: bueno, entonces, ¿quién es el prójimo en esta historia? Y el intérprete de la ley dice: bueno, el que mostró misericordia. Muchas veces llegamos a separar grupos o sectores de la población por esa idea del odio que se ha generalizado en el mundo. A veces son personas extranjeras, a veces son personas de algún tipo de preferencias, a veces son personas que tienen ciertas costumbres culturales, pero por eso dejan de ser nuestro prójimo. No, los samaritanos eran muy distintos a los judíos. Y Jesús aquí va a darle un giro a esta idea que era tan común en aquel tiempo. Creo que vi dos manos levantadas. ¿Quiénes fueron? Chris y nada más. Chris. No, iba a decir eso lo que usted acaba de decir, que es muy bonito cómo ver cómo Jesús convierte algo que era un tabú en algo bueno. Hablar de los samaritanos era casi que hablar de enemigos, de despreciada, gente apartada, gente con la que no podían tener relación. Muchos prejuicios contra ellos. Exactamente. Entonces, luego de eso, al leer hablar de esta parábola, el concepto samaritano, incluso hasta la actualidad, se vuelve algo positivo. Porque usted, por ejemplo, de repente usted va a escuchar a la gente decir: ay, es un samaritano que me ayudó. Y no precisamente porque sea de Samaria, sino porque se volvió un concepto de alguien una persona bien. que ayuda. Y se volvió parte del lenguaje como una palabra de referirse a una persona que es bondadosa, que es misericordiosa y que está ahí para ayudar. Claro. Muy buen aporte. De hecho, hay que cuidarnos mucho de odiar sin razón, que era el caso de los judíos con los samaritanos. Y precisamente, imagínense que aquel hombre ahí medio muerto hubiera dicho: uy, no, usted es samaritano, con usted yo no me acerco. Imagínense, ¿verdad? Claro, era una historia de Jesús tratando de mostrar una verdad, pero en la vida real, claramente eso no hubiera sucedido. Y es muy importante, de verdad, no restringir el alcance de quién es el prójimo. Si Dios quiere que amemos a nuestro prójimo, es cualquiera al cual podamos tener acceso de una u otra manera. De hecho, eso que dice Chris es algo muy importante, porque ¿cómo se le conoce a ese samaritano generalmente en la historia? Se le llama el buen samaritano. Y una vez el hermano David Shannon estaba dando una lección precisamente acerca del buen samaritano y dijo algo que yo nunca había pensado. Y está ahí en la escritura, es evidente.
Y es que ese samaritano nunca se le llama buen samaritano en la Escritura. Pero por las acciones que él hace, por la forma en la que él se comporta y actúa, viene y se le da este buen apodo, este buen nombre de buen samaritano. Pese a que nunca la Escritura le llama bueno, sus acciones lo catalogan como bueno y así se quedó para la historia. Todos saben quién es el buen samaritano. Steve. Hoy en día está Cedrico, ya el buen samaritano. La semana pasada un compañero me preguntó, dice, ¿qué está Cedrico? El buen samaritano, ¿qué significa eso? Yo no sabía. Yo le dije a él, vea, un poco lo que haga Así es, así es. Fue un buen consejo, fue un buen consejo. Y de hecho fue un buen consejo no porque usted lo diera, sino porque tiene fundamentos de esa palabra de Dios que ha trabajado en su mente, que es lo que Jesús viene y dice después. Así que ya tenemos claro el primer punto, y gracias porque ese comentario suyo me ayuda a conectar con el segundo. El primero es, no tenemos que seguir lo que dice la mayoría de personas, no tenemos que, para amar a aquellos que son difíciles, tenemos que salirnos de la caja, tenemos que salirnos del grupo que piensan como la mayoría, con revancha, con celos, con guardando amargura. Imagínense en esa idea de odiar al enemigo. Es un pensamiento podrido que se deja ahí en la mente después de, en la misma oración no puede ir a amar y odiar cuando se trata del pueblo de Dios. Una persona que es parte del pueblo de Dios no puede amar y odiar al mismo tiempo. Claro que podemos repudiar y sentir ira contra las acciones de injusticia. Pero la idea de odiar a los enemigos claramente no estaba ahí en Levítico. Y era lo que era común, lo que era popular en aquel entonces. Por eso Jesús dice, oísteis que fue dicho. Era algo que ya todos sabían. Imagínense a toda la multitud ahí escuchando a Jesús. Si eso no fuera algo común, ni siquiera lo hubiera dicho, porque hubieran empezado a levantar la mano. ¿Quién dijo eso, verdad? No es el caso. Él sabía que era algo que se había difundido tanto que ya era la forma de pensar. Y es muy interesante porque la forma en que nosotros pensamos es la forma en que va a moldear nuestra vida. Nuestros pensamientos moldean nuestras palabras, nuestros pensamientos moldean nuestras acciones. Podemos recordar aquello en Lucas, creo que es capítulo 6, versículo 45, donde se nos dice que el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno ni el árbol malo puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno puede dar malos. ¿Por qué? Porque lo que abunda en el corazón, habla la boca. Así que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Y qué es el corazón? Los pensamientos. Entonces, para amar a aquellos que son difíciles, dejemos de oír al mundo el estándar de ahí afuera y pasamos al siguiente punto de esta noche, que es que para amar a los difíciles debemos de comenzar a escuchar a Jesús. No oigamos a las demás personas, no oigamos lo que se ha repetido, lo que la gente ha venido haciendo. Ese no es el estándar que Dios espera, aunque sea famoso. La verdad nunca ha estado en la mayoría de personas. No siempre está, algunas veces puede estar, pero no siempre está en la mayoría de personas. Y en este caso Jesús viene y marca una pauta e interrumpe ese pensamiento de oíste que fue dicho. Y ahora introduce una frase común en el Sermón del Monte que es, pero yo os digo. Y eso viene a ser un contraste completamente claro entre lo que se estaba pensando, diciendo, lo popular y lo que Dios esperaba. Básicamente Jesús viene a hacer una interpretación correcta
de lo que Dios esperaba en su pueblo, pero que a lo largo del tiempo, precisamente porque hubieron personas agregándole y modificando lo que verdaderamente estaba en el espíritu de la ley de Dios, haciendo los estatutos y cuestiones meramente rituales y meramente rígidas, y dejaron de poner su mente en qué era lo que Dios quería realmente alcanzar. Así que Jesús viene y dice, pero yo os digo, y a él es al que tenemos que prestarle atención. Así que sigamos leyendo ahora de los versículos 44 y 45. ¿Hay alguien que lo quiera leer, por favor? Adelante. Sí. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan, los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos y injustos. Muy bien, muchas gracias. Vemos acá entonces el contraste de lo que habían dicho con lo que Jesús quería que se interpretara, que se hiciera. Y aquí Jesús usa varias palabras que son claves. La primera que dice él es que tenemos que ¿qué? Amar a nuestros enemigos. La idea acá es de amar a aquellos que están en nuestra contra. Y esto es muy interesante porque la palabra que aquí se usa es la palabra agapao. La palabra agapao para amor es importante mencionarla y ya les voy a explicar por qué. Existen 4 tipos de amor principalmente en el idioma griego koiné. Estaba el amor agapao, que es la forma más general, más profunda, más intensa y quizás la más genuina, en el sentido de que, por ejemplo, cuando vamos a 1 Corintios 13, como el canto que estábamos haciendo ahora antes de esta clase, usted recuerda que el amor no tiene envidia, no es jactancioso, y toda la lista de cosas que se muestran en 1 Corintios 13, muestra el amor tal y como Dios lo percibe. Cuando Dios habla de amar, Él está hablando de que nos amemos de esa manera que 1 Corintios 13 lo describe. Todos esos atributos, todas esas cosas buenas que están ahí, es lo que está detrás de la idea de agapao. Es una forma de amor que se cultiva. Hay otras formas de amar, como por ejemplo el amor que se conoce como fileo, que es aquella con la cual yo amo a mis hermanos, a mi familia e incluso a algunos de mis amigos, pero este amor es distinto. ¿Por qué? Porque el amor tipo fileo, por ejemplo, es un amor que se puede construir en base a las relaciones, en base al agrado que yo pueda tener de una persona. Y ese tipo de amor no es el que Dios nos manda. De hecho, todas las cosas que vamos a ver que Jesús describe de ahora en adelante, que tenemos que hacer con nuestros enemigos, no son una opción para nosotros. Son un mandamiento. Y un mandamiento que indica que se debe de mantener constantemente esta acción. Y por eso es que Él no manda amar de forma fileo, sino de forma agapao. Porque mientras que yo no puedo precisamente hacer que me caiga bien mi enemigo, y yo no he desarrollado esa relación que va a hacer que yo me lleve como me llevo con mis amigos, mis hermanos de la iglesia, el amor ágape o agapao es uno que yo puedo cultivar y decidir en mi corazón. Y aunque yo no tenga una afinidad con esa persona, yo lo construyo en base a decisiones de ¿qué? De no ser jactancioso con esa persona, de no tener envidia, de no buscar el provecho de esa persona, de todo lo que 1 Corintios 13 describe. Es decir, este amor se basa en decisiones, no en afinidades. Y por eso es precisamente muy importante.
Mientras que el amor amistoso se construye, este tipo de amor que aquí se menciona se decide. Y por eso es que es un mandamiento. Por eso es que podemos cumplirlo. Ahora recordemos 1 Juan, capítulo 5, versículo 3. Lo mencionamos en la clase anterior que se dio acá, creo que fue el domingo, no, la última que yo di, quizás hace como 2 domingos, aquí estoy perdido en el tiempo. Pero recordemos que en 1 Juan 5:13 nos dice que participamos del amor de Dios cuando guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y es que precisamente cada vez que Dios nos pide que amemos, que causemos bendición, que oremos por nuestros enemigos, ese es el propósito de estos mandamientos, sacarnos de una condición gravosa y hacer que nuestra vida sea más fácil. Imagínese usted la vida de un cristiano odiando a personas. ¿Eso nos podría ser una vida espiritual? Eso es una vida llena de cargas. Mientras que si yo amo a mis enemigos, yo puedo ir a mi cama tranquilo y dormir. Mi conciencia no me va a estar acusando. Pero si yo tengo ese odio, ese rencor, ese deseo de venganza, eso no deja dormir. Eso no deja la mente descansar. Eso es una angustia continua. Así que vemos cómo Dios, al pedirnos que amemos a nuestros enemigos, está cuidando nuestra paz mental, nos está dirigiendo a una vida más espiritual, nos está haciendo incluso acercarnos a Él y a Jesús, quienes por amor vinieron precisamente a reconciliar al mundo con Dios. Hermano Gary. Sí, claro que sí. Voy a estar hablando de esto, dice el hermano, en el seminario de matrimonios, donde se dice que ame a sus enemigos. Y, once again, sir. Estos son personas, los enemigos, que nos han hecho algo malo a nosotros. Y tenemos que crear un ambiente donde ellos puedan regresar. No podemos estar esperando con un cuchillo y un tenedor esperando para comerlos vivos, dice él. Tenemos que estarlos recibiendo con brazos abiertos, como lo haría el padre con el hijo pródigo. Y Jesús murió cuando nosotros éramos pecadores. Y Él murió cuando nosotros seguíamos siendo sus enemigos. Tenemos que tener el amor de Cristo. Es verdad. Buen comentario. Gracias, hermano. Así que, número 1, ¿qué nos dice Jesús que hagamos? Dejar los pensamientos de los demás, pero en esta sección de escuchar a Jesús, es lo que nos dice es, amemos. Amemos. El amor de Dios en nosotros, como dice el hermano. Como ese padre esperando al hijo pródigo. Luego lo otro que dice es, igual en mandamiento, es bendecir a los que os maldicen. Esto es muy interesante porque aquí la palabra que se usa es eulogeo. Es una palabra compuesta. Eu, que quiere decir bien, y logeo, que tiene que ver con decir. Es decir, usted tiene que decir bien de esas personas. Por eso nosotros decimos bendecir. Decir lo bueno, bendecir bien y decir lo bueno. Nosotros tenemos que desear y decir cosas buenas, incluso aquellos que dicen cosas malas acerca de nosotros. Así es. ¿Cuántas veces hemos estado tentados a que alguien nos dijo algo en nuestra contra y queremos hablar mal de esa persona? Si somos humanos los que estamos aquí, yo creo que en algún momento todos lo hemos sentido. Pero luego de que usted habla mal de esa persona, ¿no siente aquí como que se le pudrió algo en su corazón? Como que usted sigue lidiando con algo que era mejor no haberlo dicho. Bueno, cuando Dios nos dice que hablemos bien de ellos,
nos está dando la oportunidad de evitar ese tipo de pensamiento. Y bueno, volviendo a la misma idea de que Dios y Jesús y bueno, el Espíritu Santo también nos amaron, aún siendo enemigos, podemos ver cómo Dios se refiere a nosotros como ovejas que quiere rescatar, cómo Jesús se convierte en el buen pastor que va a cuidar de las ovejas y cómo el Espíritu Santo nos habla todas estas cosas a través de esa palabra que se inspiró. ¿Qué está haciendo Dios? Está hablando bien para nosotros. Está creando un sistema de comunicación que nos lleva hacia el bien. Eulogeo, bendecir. Luego vemos acá también que dice, haced bien a los que os aborrecen. Y es otra idea que muchas veces cuesta, porque uno dice, pero es que me ha hecho tanto daño, ¿cómo yo le voy a ayudar? ¿Cómo yo voy a ir a ponerme al frente de esa persona? Bueno, es lo que Dios hizo. Pero hágalo usted una sola vez y usted va a ver que se siente bien. Cuando aunque le hicieron el mal a usted, usted pagó con bien. Y ahorita vamos a ver otro texto que describe esto de una manera completamente gráfica. De hecho, que casi que lo vamos a ir leyendo y desglosando nada más. Porque es tan claro que nos muestra el beneficio de responder al mal con bien. Si seguimos leyendo, dice, orad por los que os ultrajan y persiguen. Qué interesante. Dios desea que le hablemos a Él, que le roguemos a Él por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. O sea, no es solamente la idea de, bueno, usted en su lugar, yo en el mío, y nada más no nos volvemos a ver, no nos comunicamos, que todo siga, fluya naturalmente, usted en su camino y yo en el mío. No digo que no sea sano a veces tener distancias saludables con aquellas personas que son difíciles, sí, hay que tenerlas muchas veces. Pero eso no viene a cambiar su condición mental de hijo de Dios, en la cual usted se dirige a su Padre para clamar por aquella persona que no puede irse a la cama tranquila sabiendo que tiene algo contra usted. ¿Ven la diferencia? Esa persona maquina, persigue, quiere dañar. Pero mientras ella está pensando en eso, usted le está rogando a Dios para que esa persona pueda salir de eso. Es que las personas que causan daño tienen un daño en ellos. Tienen una mente, una conciencia que no ha sido moldeada por medio de la palabra de Dios. Y son capaces de acumular tantos sentimientos, tantas cosas negativas en su corazón, que esas personas no pueden tener una vida tranquila. Entonces, no solamente dejarlos ahí, hay que pedirle a Dios por oportunidades para que ellos vengan al Evangelio. Pedir por oportunidades para que así no sea yo, uno de mis hermanos o alguna persona de la iglesia pueda persuadir a esa persona a tomar el camino correcto o arrepentirse. Porque claramente el destino de aquel que trama mal, que causa división entre los hermanos, que tiene una lengua mentirosa, etcétera, esa persona, el destino no es el cielo. Esa persona necesita salvación. Esa persona es un alma con un destino eterno. Y ni al peor de los enemigos debemos de desearles algo malo. Por el contrario, debemos de orar por ellos. Y un ejemplo claro que quiero que leamos hoy es un ejemplo práctico de esto. Usted y yo podemos recordar en el libro de los Hechos, en el capítulo número 7, había un cristiano que lo que había hecho era predicar la palabra de Dios. Este cristiano tenía el deseo intenso de que los judíos se volvieran hacia el Mesías que Dios había enviado. Y bueno, como en otras ocasiones, la palabra de Dios no ablandó los corazones de ellos. Lo endureció porque no era lo que ellos querían oír.
Tenía todo para ablandarlo, pero ellos lo endurecieron. Así que deciden matar a este hombre llamado Esteban. Y cuando usted ve el versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ustedes y yo sabemos qué quiere decir cuando ahí dice que durmió. Eso es un eufemismo. Es que él murió apedreado en manos de sus enemigos. Pero ¿cómo murió él? Él murió hablando con Dios. Él murió orando para que aquellos que le estaban asesinando no le fuera contado ese pecado. ¿Qué manera tan sencilla, pero tan tranquila a la vez de morir? Él no estaba enfocado en lo que le querían hacer. Él no estaba enfocado en dónde venían las piedras. Él se dedicó a pedirle a Dios por sus enemigos. Y no estamos leyendo un libro de fantasía. Esto no es un cuento de Disney. Esto no es una historia para niños. Está la Biblia contando un relato de la vida real, de personas reales. Eso fue lo que vivió Esteban. No es una parábola. Son personas de carne y hueso actuando en mal de un cristiano, pero un cristiano procurando el bien mientras oraba por sus enemigos. Así que Jesús no está hablando algo que sea imposible de cumplir aquí en Mateo capítulo 5, versículo 44. Y por eso es que nosotros podemos entender que esto es algo que podemos hacer. No es algo, suena difícil, es difícil. Bueno, quizás porque estamos moldeando nuestra naturaleza, estamos trabajando en ser más espirituales, pero cuando lo llevamos a la práctica, eso nos va a fortalecer. Cuando lo llevamos a la práctica, eso nos va a traer la paz que necesitamos. Esa paz que el mundo no puede dar, pero la da Jesús. ¿Por qué creen que es? Porque el mundo no va a escuchar a Jesús diciendo que estas cosas hay que hacerlas. Pero nosotros, que aunque parezcan lo opuesto a la naturaleza humana, realmente nos acerca a la imagen, al semblante, a la conciencia que Dios espera que tengamos. Y por eso el llevarlo a la práctica, eso nos trae paz. Sabemos que estamos en paz con nuestro Creador. Y bueno, Jesús es el más claro ejemplo de hablar y predicar y hacer lo que se predica. Cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 23, versículo 34, vemos a Jesús orando ¿por quiénes? Por los que lo estaban crucificando y les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es Jesús actuando. Ese es Jesús en la crucifixión. Ese es Jesús con clavos en sus manos, en sus pies, habiéndosele puesto una corona de espinas, habiéndosele azotado. Y él no estaba pensando, ¿qué fue lo que yo dije en el sermón del monte que había que hacer con los enemigos? No. ¿Por qué? Porque él había enseñado algo que ya era recurrente, algo que era normal en su vida. De modo que cuanto más normalicemos esto en el andar de nuestra vida, luego esto va a salir completamente natural. Porque somos como Cristo. ¿Qué hizo Esteban? Lo estaban matando, oró y murió de una forma semejante a como Cristo lo hizo en cuanto a estar orando por los que lo querían dañar. Un cristiano hace lo que Cristo hizo. Nosotros tenemos que hacer lo que hizo Cristo y lo que hizo Esteban, porque lo que Esteban hizo, Jesús también lo hizo. Recuerda a Pablo diciendo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Podríamos decir también, seamos imitadores de Esteban a como él lo fue de Cristo. ¿Y por qué no nosotros ser también de los que ponen eso en práctica? No para que se diga, sean como X o X, que es imitador de Cristo, pero sí porque eso es lo que Jesús espera de nosotros. Vemos también en Lucas 22:51, cuando Jesús sana
¿A quién? Se llamaba Malco, creo. Era el siervo del sumo sacerdote. Cuando Jesús lo fueron a arrestar, y bueno, ya luego Juan, en el relato del Evangelio, nos dice, fue Pedro, Mateo, Marcos y Lucas, nos dice quién fue, y Juan viene y dice, fue Pedro, ¿verdad? Lo acusa. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús con aquel que se le había cortado la oreja? Lo sanó. ¿Y qué estaba viniendo a hacer aquel hombre? Llevárselo preso para la crucifixión. Jesús vivía lo que predicaba. Y si Jesús, viviendo su humanidad, pudo hacerlo, ¿adivinen qué? Nosotros podemos hacerlo. Lo que diferenció a Jesús de nosotros en su humanidad no era nada. En su divinidad es que él tenía la mente como la de Dios, porque él la moldeó aún en su humanidad y porque él era Dios. Así que sus pensamientos siempre eran como los del Padre. Pero si nosotros hacemos lo mismo y trabajamos nuestra mente, nuestros pensamientos, vamos a ser más como Él. Vamos a ser más como Él y por eso es importante a veces quitar un poco redes sociales, series, cosas que llenamos nuestra mente. ¿Por qué? Porque ahí es donde percibimos la venganza, la persecución y toda esa serie de historias y cosas que pasan alrededor. Aunque sea contenido de entretenimiento, las canciones, lo que sea, pocas veces reflejan lo que realmente necesita nuestra mente. Y finalmente, vemos en Mateo 26:50 a Jesús haciendo eulogía, hablando bien de aquel que lo iba a entregar. A ver, aquel que tenga Mateo 26:50, dígame cómo Jesús llamó a Judas. ¿Cómo Jesús llamó a Judas? Amigo. Amigo. Qué interesante, ¿no? Ya Jesús estaba viendo cómo se estaba desarrollando todo. Ya él sabía quién era el que le había de entregar, lo había dicho en la cena de Pascua. Pero viene Judas y empieza a hablar mal de él, empieza a amedrentarle. No. Eso es precisamente por lo cual esto se convierte en un reto. Es una prueba difícil de pasar. Amar a los difíciles es difícil. Esto es un reto, es algo con lo cual tenemos que lidiar si nosotros realmente queremos avanzar en este desafío. Pero la única manera de hacerlo es siendo como Jesús. Hermano Jean Paul levantó la mano. Como que alguien no me ama, pero no es como en mi familia. Pero cuando vemos las palabras de Jesús, los que nos aborrecen, propia casa, es ahí donde todavía hay algo más fuerte, ¿verdad? En nosotros. Usted recuerda que porque la conducta, la moralidad del pueblo estaba aparte. Cuando Jesús cita eso, para que nosotros no estamos a él, puede ser el caso que sean padres, puede ser mi madre, y ahí hay un gran sentimiento, no nos podemos obligar a eso. Debemos de tener el comportamiento tal ejemplo que acaba de poner en Mateo 26:50, como él llamó a quien llegó, a alguien que él escogió para el ministerio, y nosotros tenemos la actitud nada nos va a apartar, vamos a hacerlo en el máximo posible para que aquellos que no de una casa están aborreciendo no sea un obstáculo para que ellos Amén. Así es, de hecho, bueno, usted acaba de referenciar la mente de Cristo, que dice 1 Corintios, creo que es 2:26.
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que se espera de los cristianos. Nelita levantó la mano. Después al final. Ok, está bien. Vamos a pasar ya al último punto de esta noche, que es que amar a los difíciles. Para amar a los difíciles no hay que escuchar la opinión popular. Para amar a los difíciles hay que escuchar a Jesús. Y ahora vamos a ver que la consecuencia de amar a los difíciles es asemejarnos más a Dios. Vamos a leer los versículos del 45 al 48. Dice así. Dice, ¿para qué era que había que amar, bendecir, hacer bien, orar? Bueno, el 45 nos responde, ¿para qué? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto en los cielos. En otras palabras, cuando nosotros amamos a los difíciles de amar, nos parecemos a Dios. Somos como Él. En Juan capítulo 8, creo que es versículos 44 en adelante, Jesús está hablando acerca de los hijos de Dios, los hijos del diablo, y le dice a los judíos que ellos son como su padre, el diablo, que es homicida desde el principio, que en él no hay verdad porque todo lo que habla es mentira, y cuando habla mentira de suyo habla. Bueno, cuando pecamos de odiar, de querer asesinar, de querer revancha, de querer eliminar a nuestros enemigos, somos hijos de Satanás porque nuestra imagen espiritual se parece a él. Pero cuando nuestra imagen, como dice Génesis 1:26, esa imagen y semejanza de Dios, cuando nuestra alma, nuestro corazón es como el corazón de Dios, nos vamos a dar cuenta que nos parecemos a Él. ¿Por qué? Porque practicamos el amor incluso por nuestros enemigos, de una manera imparcial, de una manera justa, administrando todo lo que podemos en nuestra vida. Vea qué interesante que ahí dice que Dios hace salir, ¿qué? No dice el sol, su sol. Básicamente está diciendo, toma lo suyo y lo comparte para todos, de forma equitativa. No viene a hacer diferencia en todas esas bendiciones. Y luego habla de que también trae la lluvia sobre todos. Toda buena dádiva y don perfecto, ¿de dónde es? De lo alto, del Padre de las luces, Santiago 1:17. La idea es, Dios da bien para todos. Hay bendiciones que sí son solamente para el pueblo de Dios. Por ejemplo, en Efesios 1:13 nos habla de cómo tenemos todas las bendiciones espirituales en el reino de Dios, que es en Cristo Jesús. Bueno, esas bendiciones espirituales están al alcance de todos, y todos los que la quieran tener pueden tenerlas, pero tienen que estar en Cristo Jesús. Pero todas las oportunidades de vivir, Dios las comparte con imparcialidad. Él no viene a decir, bueno, usted habló en mi contra, usted la vez pasada rechazó a mi hijo. Él es paciente, Él es misericordioso, Él nos bendice a todos por igual. Igual nosotros, para ser como nuestro Padre, no tenemos que ir haciendo diferencias. Y Jesús da dos ejemplos. Habla acerca de los publicanos, que ¿qué hacen ellos? Bueno, precisamente los publicanos solo aman a los que los aman. Curiosamente, los publicanos eran cobradores de impuestos. Y como cobradores de impuestos al servicio de Roma, eran considerados enemigos. Porque no solamente le daban el dinero del pueblo de Dios a Roma, sino que cuando ellos iban a cobrar, lo hacían con extorsión y cobrando con usura para ellos poder sacar beneficio. Entonces, claramente ellos iban a amar solamente a aquellos que se congraciaban con ellos. Pero cuando se le dice al pueblo de Dios, van a ser como los publicanos,
Básicamente les va a decir, se van a quedar en el mismo estándar bajo de los mismos que ustedes tienen por menos valor. No, como pueblo de Dios hay que ir a un estándar más arriba. Y luego habla de los gentiles que solamente saludan a sus hermanos. Y ahí dice una frase que a mí es la que me llama muchísimo la atención. Y es cuando viene y dice, ¿qué hacéis de más? No hacen así los gentiles. Con respecto a los publicanos dice, ¿qué recompensa tendréis? O sea que cuando sí amamos como Dios, hay recompensas que vienen, por supuesto. Pero también cuando dice, ¿qué hacéis de más? Lo que nos está mostrando es que en ese metro, en esa línea, en ese estándar que Dios tiene para usted, para usted, para usted y para mí, no es que estemos como el resto del mundo, tenemos que hacer de más. Tenemos que exceder la justicia del mundo. Y esa era la idea de Jesús una y otra vez en el Sermón del Monte. Él quería que el pueblo de Dios no siguiera el estándar de los fariseos, un estándar que era limitado y a veces con tradiciones humanas. Él les mostraba el estándar de Dios, que era superior, que era mejor, que era más santo. Entonces, ¿qué estamos haciendo de más? ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llegar? ¿O vamos a ser acaso como el resto del mundo? Dios espera que seamos mejores que el promedio, que hagamos más que solo lo que es apropiado. Él espera que demos la milla extra, el esfuerzo extra. ¿Por qué? Porque Él, siendo sus enemigos, nos hizo sus hijos. Vaya que eso es algo más grande que lo que muchos están dispuestos a hacer, pero es lo que Él quiere que nosotros hagamos también. Habiéndonos nosotros separado de Él, ¿qué hizo Dios? Nos abrió un camino en Cristo, Juan 14:6, para que podamos regresar. Éramos enemigos, sí. Nos apartamos, sí. Tomamos otro camino, sí. Pero Él nos envió el camino de regreso hacia Dios como humanidad. Así que si Dios está dispuesto a hacer más que lo que simplemente se espera, como nosotros, siendo hijos de Él, que tenemos que parecernos a Él, esperamos hacer menos o igual que el resto. Y es que a veces las excusas, la mente es tramposa y viene. Y uno dice, ay, no, es que me hizo daño, lo siento, tiene que aguantar, dirían algunos. O de, ay, ¿para qué se mete conmigo? Bueno, ese es un razonamiento muy humano, pero ¿cómo razona Dios? Así es como tenemos que razonar. Hay que tomar la vida de Jesús y vivirla completamente. Solo así vamos a poder madurar, solo así nos vamos a parecer a Dios. Y de esa manera, así es como a veces vemos un hijo y decimos, ah, es igualito al papá. Vemos a Milena y decimos, ah, es igualita a Catherine. Milena y Catherine, el mismo molde. Hadassah y Byron, el mismo molde. Son igualitos. ¿Cuántas veces alguien se ha acercado a nosotros y nos ha dicho, usted se me parece al carácter que tiene Dios? Usted se me parece a la forma en la que vivió Jesús. Usted es un cristiano. Usted no me lo ha dicho, pero yo sé que usted es cristiano. ¿Cuántas veces hemos reflejado eso? Bueno, eso depende de cómo vivamos. El texto que les dije que íbamos a leer es precisamente Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21. Y ahí vamos a ver todo lo que Dios espera. Es que es un texto demasiado claro. Vea lo que dice, Romanos 12 del 17 al 21. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, o sea, nunca podemos pagar mal por mal. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres, hay que hacerle bien a todos. Es claro el texto. 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es decir, nosotros tenemos que procurar la paz para con todos. ¿Y por qué dice si es posible? Porque puede que el otro no quiera, pero el cristiano sí va a seguir el camino de la paz. Si es posible, es porque este y aquel quieren. Pero si no es posible, que no sea porque nosotros no queramos.
Y ese es el camino que tenemos que seguir. Más claro decimos aquí, no canta un gallo. Del 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que ¿cuándo es la próxima vez que nos vamos a vengar? Nunca. Si Dios dice, yo pagaré, dejémoselo a Él, Él lo va a pagar, Él se va a encargar, pero usted y yo no tenemos parte en eso. Y dice después, el 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo vamos a ir a vencer el mal de los difíciles? Haciéndoles bien. Que esa persona se asombre de por qué usted le sigue tratando bien cuando le trata mal, cuando le estorba, cuando quiere causar divisiones o cuando quiere hacerle daño en su vida. No importa, esa es la forma en que tenemos que seguir. Así que Dios es claro con esto. Tenemos que amar, tenemos que orar, tenemos que hacer bien, tenemos que hablar bien. Si Dios es claro y nosotros entendemos qué tenemos que hacer, practicarlo. El Padre lo practicó inicialmente al enviar a Jesús. Jesús lo practicó al venir a morir por nosotros. El Espíritu Santo lo practicó al dejarnos el Evangelio para podernos reconciliar aun cuando éramos los enemigos de Dios. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo nos han enseñado a amar a los enemigos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Amarlos también. Y no se trata de un sentimiento, se trata de una decisión. Y ahí es donde viene la pregunta: ¿cómo vamos a salir decididos por esta puerta a poner esto en práctica? Muchas gracias por su tiempo, que Dios les bendiga. Y creo que Nelita iba a decir algo, y luego Pri, y luego Steve.